Hola, bienvenidos a la lección del capítulo 8, sección 2. Prueba de la similitud de triángulos según ángulo. Aquí podemos observar que tenemos dos triángulos, estamos en la página 226, dos triángulos que tienen la medida de 106 y 31, 106 y 31, y por lo que podemos ver aquí, el tercer ángulo también va a ser congruente, así que para encontrar el valor de ese ángulo simplemente tenemos que sumar el 106 más el 31 y restar el 137 de ese valor y tenemos 43. Así que aquí en nuestra tabla podemos poner que tenemos 43 grados y 43 grados. Ahora no vamos a necesitar el resto de la tabla, así que podemos ponerle un X. Así como estamos viendo. Ahora, yo aquí tengo las medidas de lo que viene siendo el resto de este triángulo, de los dos triángulos. Y se los voy a poner aquí en un segundo. ¿Okay? Aquí tenemos que el valor de AB viene siendo 4. El valor de AC viene siendo 3.04. El valor de BC 5.65, DF 5.3, FE 9.84 y DE 6.97. Así que vamos a llenar el resto de la tabla para poner nuestra información un poquito más organizada. AB es 4, DE es 6.97, BC es 5.65, 9.84, 3.04 y 5.3. Ahora vamos a hacer una comparación de las razones de estos dos. Este otro color. De estos dos. Y también de estos dos, que son los lados que son correspondientes. Ahora empecemos con este. Vamos a empezar con este mejor. Aquí tenemos 6.97 sobre 4. Y tenemos 9.84 sobre 5.65. Y 5.3 sobre 3.04. Ahora, si pongo todos estos en la misma calculadora, 6.97 sobre 4 me da el valor de 1.7. 9.84 dividido por 5.65 me da el valor de 1.7. Y 5.3 dividido por 3.04, no lo puse bien. 5.3 dividido por 3.04 me da el valor de 1.7. Así que todos estos de aquí, todos estos tienen el valor de 1.7. Es el factor escala. Entonces, aquí podemos concluir que el triángulo ABC va a ser similar al triángulo DEF. Y esto es por el teorema de del ángulo, de la similitud del ángulo. Y esta teoría simplemente me requiere que tengamos dos pares de ángulos congruentes. Así que es un poquito más fácil para comprobar que dos triángulos son similares. Pasemos a la página 227. En la página 227 no vamos a necesitar nada de aquí, así que pónganle una X. Y ahora pasemos a la página 228. En la página 228 vamos a poner aquí el ejemplo número 1, 2 y 3. Y ese es el teorema de la similitud de ángulo. Si dos ángulos de un triángulo son congruentes con dos ángulos de otro triángulo, entonces los dos triángulos van a ser similares. ¿Ok? Ahora pasemos a los ejemplos.
Aquí tenemos el ejemplo número 1. Aquí podemos ver que tenemos dos triángulos rectos, uno con medida de 26 y otro con medida de 64. Aquí mientras tenemos el ángulo D congruente al ángulo G. Para poder usar la teoría de la similitud o similitud de ángulo a ángulo, yo necesito dos ángulos. Aquí tenemos uno. Pero sí tenemos aquí que este ángulo es 26 y este es 64. Así que yo necesito encontrar este ángulo o este ángulo. Y vamos a ver ahí si los ángulos van a ser como pensamos. A 90, para encontrar el ángulo E, tenemos que restar 90 menos 26. Así que aquí tenemos 90 menos 26 y este me da un valor de 64. Así que la medida del ángulo E es 64 y podemos ver aquí que la medida del ángulo H también es 64. Entonces tenemos ahora aquí los dos pares de ángulo, ángulo E y ángulo H. Entonces estos dos triángulos, triángulo CDE, va a ser similar al triángulo KGH. Y este es el ejemplo número 1. Pasemos al ejemplo número 2. Para en el video de Copen los problemas. Aquí en el primer problema tenemos el triángulo. Tenemos que comprobar que el triángulo ABE y el triángulo ACD van a ser triángulos similares. Podemos ver aquí que este triángulo y este triángulo tienen solamente un par de ángulos que son congruentes. Ahora vamos a separarlos porque va a ser un poquito más fácil verlo así. Tenemos el triángulo ABE y vamos a dibujar el triángulo grande que es ACD. Ahora, sabemos que este ángulo y este ángulo van a ser congruentes, pero también vamos a ver una cosa. Tenemos aquí que este ángulo es el mismo ángulo en ambos. Y como es el mismo ángulo, el ángulo va a ser congruente a sí mismo. Así que aquí podemos ver que tenemos dos pares de ángulos congruentes. Entonces, estos dos triángulos van a ser similares por el teorema de la similitud de ángulo-ángulo. Aquí en este problema hay tres diferentes maneras de hacerlo. Vamos a usar solamente una. Podemos usar los ángulos verticales si queremos. Y tenemos también aquí que como estos dos ángulos son paralelos, estos dos lados son paralelos, entonces vamos a usar la propiedad o el teorema de los ángulos alternos internos. Este con este. Entonces aquí podemos ver que tenemos dos pares de ángulos congruentes. Entonces estos dos triángulos van a ser similares por el teorema de la similitud de ángulo-ángulo. Y este es el ejemplo número 2. Pasemos al ejemplo número 3. Aquí lo que tenemos es una persona que está, digamos que aquí está nuestro piso. Tenemos una persona aquí que está parada y tiene su, digamos, su sombra. Y tenemos aquí el palo de una bandera, que aquí está la bandera. Okay. Y también tiene su propia sombra. Bueno, es un poquito más larga, vamos a hacer un poquito más larga. Ahora lo que pasa aquí es de que tenemos el sol, okay, que está haciendo dos pares de triángulos aquí que van a ser similares, puesto que este ángulo de aquí es recto y este ángulo de aquí va a ser congruente a este ángulo de aquí. Entonces nuestros triángulos van a ser similares por el teorema del ángulo-ángulo. Ahora, si vemos aquí, tenemos que la sombra de la bandera son de 50 pies. Y la sombra de esta persona va a ser de 40 pulgadas.
necesitamos encontrar el valor o la altura del palo de la bandera. Aquí también me dice que la altura de la persona es de 5 pies 4 pulgadas. Ahora, si convertimos estos 5 pies en 4 pulgadas, esto sería 12 pulgadas más 4 pulgadas. Digo, 12 por 5 sería 60 pulgadas más las 4. Serían un total de 64 pulgadas. Ahora, vamos a hacer nuestra proporción. X sobre 64, X sobre 64 y 50 sobre 40. ¿Ok? Ahora, si estamos confundidos un poquito con nuestras unidades, podemos decir aquí que estas van a ser nuestras pulgadas. A ver, déjalo, hago un poquito más grande para no hacernos bolas. Porque sí se ve que es un poco confuso. Tenemos X sobre 64 pulgadas. Igual a 50 pies sobre 40 pulgadas. No es necesario cambiar nuestras unidades, puesto que aquí vemos que cuando multiplicamos vamos a tener 40 pulgadas multiplicado por X, 40X pulgadas, igual a 50 por 64, me daría 3200 pies por pulgadas. Pero aquí miremos una cosa. El valor de pulgadas se va a dividir. Así que realmente tenemos 40x igual a 3200 pies. Y cuando dividimos por 40, tenemos aquí el valor de 80 pies. Y este va a ser la altura de la bandera. Y eso concluye nuestra lección del capítulo 8, sección 2. Hasta luego.